Hola hermanos, el día de hoy 16 de septiembre del 2024 es lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Bueno, hoy tenemos una memoria en algunos lugares, en Roma por ejemplo es memoria obligatoria, porque es la de dos santos, uno que es, fíjense, y aclaro de una sola vez, no se conocieron propiamente, no murieron al mismo tiempo, mueren con años de diferencia, pero resulta ser que tanto el calendario jerominiano como el martirologio romano los colocan juntos. ¿Por qué? Bueno, vamos a explicar, fíjense. Se trata de San Cornelio y San Cipriano. A Cornelio, pues así le llama normalmente el martirologio, le llama, o más bien dicho, el calendario litúrgico en Roma, el Papa de la Indulgencia, así se le llama. En el año 251, después de que había pasado un buen rato que no había pues papa, la sede estaba vacante porque comienza la persecución de Decio. Decio es el primer emperador que va a perseguir de manera general a la iglesia. Hasta el 250 no había habido persecuciones generales, había habido persecuciones locales, persecuciones regionales, provinciales, pero no había habido persecuciones generales. Entonces con Decio comienza. Entonces en el año 251, producto, como les digo, de esta persecución de Decio, pues es elegido Cornelio como papa. Él es romano, parece ahí, pues su origen es romano, parece ser que era noble de origen y bueno, y además se le conoce precisamente porque había sido una persona recta, una persona llena de un profundo sentido de justicia y un sentido de caridad. Lo que pasa es que a él le toca vivir una época compleja porque hay un hereje que se llama Novaciano que no acepta la elección del Papa y se hace nombrar a sí mismo Papa. Y entonces surge otro de los tantos cismas que se han dado en la iglesia en Roma, producto precisamente de la búsqueda del poder, la búsqueda evidentemente egoísta, desmedida del poder. Y entonces, fíjense, ¿quién apoya a Cornelio en este caso? El obispo de Cartago, que el obispo de Cartago había nacido, se supone, más o menos alrededor del año 210, era un hombre que pagano de origen y era un buen predicador, llamémosle, era un retórico de primerísima, y además había sido abogado, pero resulta ser que se convierte, se hace cristiano, pues, y más o menos se trata del año 246 en su conversión, y como era una persona muy estudiosa, entonces lo ordenan sacerdote y luego en el 249, creo, le nombran obispo de la ciudad. Bueno, y entonces en Cartago tampoco es que la cosa era fácil, ¿no? Porque, ya les digo, estaba la persecución general, pero entonces va a ser Cipriano el que va a apoyar frente a Novaciano a Cornelio. Y eso por eso se les pone juntos, ¿no? Esa es la razón. Y entonces, aquí viene el tema. ¿De dónde viene todo esto? Viene del hecho de que Cornelio estaba siendo acusado de que era un poquito misericordioso con aquellos que habían negado la fe, con los que se llaman lapsi. Habían caído, habían negado durante la persecución, a algunos les dio tanto miedo que renegaron de la fe. Entonces, cuando quisieron volver, entonces algunos eran tan radicales y es interesante porque fíjense, Cipriano es del norte de África, donde están los más rigurosos, donde están los que, ahí vendrán luego otras herejías más adelante, ¿no? Porque, vamos, terrible las actitudes que se van a tener en el norte de África frente a, de hecho, cuando llegue la época de Constantino, ahí va a ser un relajo que mejor ni les cuento. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque son, no, si estos se fueron, que ya no vuelvan, aquí no queremos saber de ellos. Interesante, ¿no? Nada de misericordia. Y entonces, como les digo, Cipriano apoya a Cornelio y claro, se les recibe. Y entonces, bueno, para colmo de males está ya la peste en Roma y entonces empieza la persecución de nuevo contra los cristianos, acusados de salus pública, de que por culpa de ellos no se lograba que como les diría, que le desapareciera la peste. Y entonces el Papa en tiempos de Gallo es expulsado, Cornelio, y muere en Civitavecchia, donde ha sido exiliado, ¿no? Y ahí, bueno, luego cuando se recuperará el cuerpo y lo regresarán el cuerpo a las catacumbas de San Calixto, ahí va a estar enterrado él. Pero bueno, fíjense, entonces volvemos.
Mientras tanto, por su parte, Cipriano sigue siendo una persona, como les digo, recta, que apoyaba al Papa. ¿Cuánta falta hace esto, verdad? Hoy en día que haya gente que apoya al Papa. Le han caído a palos al Santo Padre por unas palabras que dijo en estos días con unos muchachos en un diálogo que tuvo. Era un diálogo interreligioso. Había jóvenes de otras religiones y pretendían estos que viniera el Papa a decir, a condenarlos. Ustedes no se van a salvar. Ustedes no tienen salvación ninguna. Eso es lo que querían que hicieran. Y miren, los tradicionalistas son muy peligrosos. No todos, evidentemente, hay gente que tiene un sentido de iglesia más amplio, ¿no? Pero hombre, qué afán son estos estilos fariseos que se fijan en las cosas. Oigan, el viaje del Papa ha sido un éxito. Ha sido un éxito estos 4 países, en el diálogo, a encontrarse con los musulmanes en Indonesia, bueno, en Papúa Nueva Guinea, el lugar de los pobres, Dios mío, estar en Singapur, estar en Timor Este. O sea, realmente, esto es lo que tendrían que ver. Ha dicho cosas interesantísimas, lean lo que han dicho, pero se quedan en aquello que lo sacan fuera de contexto. Y esto es exactamente, yo prefiero ser como Cipriano, prefiero apoyar al Santo Padre y lo apoyaré. Claro, habrá cosas que de repente en la vida nos va a parecer de este o de aquel, había cosas de Benedicto XVI que me parecían, bueno, no estaba yo del todo de acuerdo, pero era el Papa, ya de San Juan Pablo II, pero era el Papa y es santo, por cierto. Entonces, es decir, estas cosas son las que nos hacen mucho daño dentro de la iglesia, ¿no? Cuando aparecemos divididos, ya voy a hablar de división, porque viene la primera lectura, pero quiero terminar, entonces, fíjense, logra Cipriano, bueno, es un solo relajo con esto, porque incluso este Novaciano termina nombrando un obispo en Cartago, o sea, es una cosa terrible, ¿no? Y lo sucede un tal Fortunato, y bueno, es un solo desorden. Entonces, Cipriano logra en el año 252 convocar a un sínodo ahí en el norte de África y condenan del todo. Y, mientras tanto, pues, el Papa ya había confirmado la excomunión de Novaciano. Luego, durante la persecución de Valeriano, ¿cómo se llama? Regresa, porque había sido exiliado Cipriano, logra regresar a a Cartago, y ahí va a morir como mártir. Bueno, la iglesia de los mártires. Aquí nosotros tenemos en mi país han asesinado a uno que es mártir del medio ambiente, mártir de la casa común. Claro, no, probablemente no ha sido asesinado por odium fidei, pero lo han matado y es tocayo mío. Juan López, recuerdo, con todo cariño, solo que él se llamaba Juan Antonio López, yo me llamo Juan Ángel López. Pero bueno, pero ya les digo, los mártires siguen sembrando en el mundo la semilla del verbo, lo cual les resulta difícil entender a estos porque el Papa habla de lenguajes para llegar a Dios, y claro, lo son, es igual que las semillas del verbo. Vayan a preguntarle entonces a Tertuliano, aunque algunos se lo atribuyen a hacer. Vamos, 1 Corintios, siempre, llegamos a un punto. Capítulo 11, versículos del 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque les hace más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea hay divisiones entre ustedes. En parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud. De modo que cuando se reúnen en común ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son más pobres? ¿Qué quieren que les diga? ¿Que los alabe? En esto no los alabo, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense ustedes. Qué interesante cómo la pastoral contribuye al crecimiento de la teología y al crecimiento de la liturgia. ¿Por qué? Hay un problema. Parece ser que antes o después, no lo sabemos exactamente, pero en las reuniones en las que se sentaban para comer la cena del Señor, acuérdense que así se llamaba la Eucaristía, originalmente la misa, le decimos nosotros hoy en día. Entonces había gente, pues sí, había grupitos, pues, y entonces por allá se sentaban unos que sacaban su buena comidita y véngase a comer. Mientras tanto había gente esclava, pobre, sencilla, no tenía nada que comer.
Y como decíamos en mi pueblo, así como el chinito velando, ¿verdad? Solamente milando. Pues sí, ya estaban así los pobrecitos. Pero el tema es que Pablo les dice, ¿y que quieren que los alabe por eso que hacen? Por esas divisiones de ustedes. No, Señor, si la razón de lo que les cuento, que lo que hizo el Señor Jesús era para unir a la iglesia, fíjense cómo va a ser que la Eucaristía nos va a dividir. Piénsenlo, misa en latín, la misa tradicional, eso del novus ordo, eso no sirve. O peor aún, la misa de mi grupo, no, perdón, es que la de ustedes es misa, la nuestra es Eucaristía. Perdón, lo siento mucho, Eucaristía igual. Ya, es una cosa verdaderamente ridícula, piénsenlo. ¿Cuántas veces no nos topamos con este tipo de actitudes? Con gente que utiliza la celebración más importante de nuestra fe para dividirnos. Porque la nuestra es la de verdad, la de ustedes no. La que ustedes celebran así, no, hay que volver a lo que era antes. Lo que era antes era lo mejor. ¿Por qué? Es decir, caemos en este juego. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería hacer? Esto. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. No solo por los que hablan en latín, no solo por los de mi movimiento, no solo por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Piénsenlo, piénsenlo por Dios. ¿Creen ustedes que el Señor estará satisfecho? ¿Hacemos memoria del Señor cuando actuamos de esa manera, dividiéndonos? Cuando actuamos generando rupturas dentro de la iglesia, benditos sean aquellos que perteneciendo a cualquier movimiento o a cualquier grupo o a cualquier cosa o que tengan cualquier preferencia, son capaces de poner por encima de todo a la iglesia, por encima de todo la unidad del cuerpo. Podemos ser distintos miembros porque no todos somos manos y no todos somos ojos. Para allá vamos. Si no, pero que sirva, que no nos divida la Eucaristía, sino al contrario, que nos una. El Evangelio. Seguimos en Lucas, ya saben, hasta el final del año. El año litúrgico. Bueno, después también vamos a leer a Lucas porque comienza el año de Lucas, pero eso es otra cosa. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos al acercarse a Jesús le rogaban encarecidamente diciendo, merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración. Volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. A ver, vamos por partes. Primero, este criado, este oficial romano, que en algunas partes aparece Cornelio, parece Cornelio, digo pensando en el Papa Cornelio, ¿no? ¿Cómo se llama? Es muy probablemente un prosélito, ¿ok? Al menos una persona que simpatiza con Israel, que por eso les ha construido una sinagoga, se trata de una persona buena, porque puede haber personas buenas en otras religiones y Dios quiera que se acerquen para que conozcan la verdadera religión y se hagan creyentes. Pero no los voy a acercar condenándolos. Bueno, Jesús se acerca a él, camina a él porque tiene un criado muy querido que quiere que le cure el Señor. Muy bien. Entonces fíjense, pues no les digo Cornelio, pero este oficial romano, pues tiene buen corazón, ama a una persona, a un criado, imagínense. Este es un criado, en aquel tiempo un criado, piensen, no sabemos si era esclavo, pero vamos, un criado, pero yo le quiero y le quiero bien y quiero ayudarle y quiero que esté bien y soy capaz de pedirle ayuda a otros. Me da pesar venir y yo no tengo la capacidad de irle a decir directamente al Señor Jesús, pido la intercesión de otros para que vayan. Y estos otros, siendo judíos, son capaces también de abrirse a la necesidad del hermano y van ante Jesús. Qué bello, ¿no? Y luego lo que ocurre. Él, si era un prosélito, si era una persona que conocía el mundo judío, sabe bien que los judíos no pueden poner un pie en casa de un pagano. Así que por lo tanto no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya va a bastar para sanar.
Y pues sí, yo soy subalterno, pero tengo también algunos soldados bajo mis órdenes. Ven, viene, va y va, punto. Es decir, ¿qué sentido de fe tan grande? Es que no necesito, es decir, yo una sola palabra tuya. Yo confío en tu palabra, Señor, confío en ti. Confiar en la palabra del Señor es confiar en Él, ¿no? Bueno, ahí está. ¿En qué confiamos nosotros? ¿En la palabra de los hombres? ¿En la palabra y en los discursitos que dicen por ahí? Porque olvídense, los discursos pueden decir de todo. Ya les digo, con el caso de la muerte de este, es que era delegado de la palabra de Dios, era encargado de la dimensión samaritana. A mí me ha dolido mucho, realmente me ha marcado, aparte que era tocayo mío, pues. Entonces me ha dolido muchísimo, se lo digo de corazón, porque digo que quedamos en una indefensión total. Aquí, en mi país, estamos viviendo una indefensión total. Y las autoridades reclamando que se haga justicia. No, señores, ustedes no reclaman justicia, ustedes tienen que implementar la justicia. Hay una grandísima diferencia en eso. Pero en fin, bueno, ojalá. Yo confío en la palabra del Señor, no en la palabra de los hombres. Les invito a hacer oración. No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero igual vienes, tú que cuentas con los frágiles. No soy digno de desatar tus sandalias, pero tú me calzas las botas del reino y me envías a hacer buena noticia. No soy digno de servir en tu mesa y tú me sientas a ella para darme el pan, la paz y la palabra. No soy digno de llamarme profeta y tú me das una voz para cantar tu evangelio. Me descubro tan distante, tan a medias, tan herido de tibieza, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición desciende y les acompañe siempre. Pues feliz lunes para todos.